Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Cara a cara con el psicópata de Vicente Garrido. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama La detección del psicópata y el día de hoy vamos a leer el tercer requisito de escrutinio de las emociones del psicópata. Y recuerden que los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal, compartan la lectura y que me sigan en mi Instagram, donde martes y jueves estoy haciendo en vivos que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. El tercer requisito de escrutinio de las emociones del psicópata. El tercer paso o requisito para detectar a un psicópata es conocer cómo funcionan las emociones de este personaje. Y una cuestión previa muy importante, estoy hablando de aprender a identificar las emociones del psicópata, no sus sentimientos, porque tal y como señala Antonio Damasio, las emociones se pueden ver, se pueden percibir si uno está preparado y atento para ello, pero no los sentimientos, que es la imagen mental que alguien tiene, lo que uno interpreta de las emociones que siente. Por ejemplo, si alguien tiene una conversación con una persona y aparenta calma porque sus emociones las controla y no es fácil verlas, quizás su interlocutor no sea capaz de deducir que éste se ha ofendido. La interpretación de la situación como una ofensa es un sentimiento, y esto es una imagen, una idea, algo que no es visible desde fuera. Solo son visibles las emociones, que es lo que el cuerpo revela. Si se aprietan los labios, si se cierran los puños, si la respiración se hace pesada. En palabras de Damasio, las emociones son acciones o movimientos, muchos de ellos públicos, visibles para los demás en cuanto se manifiestan en el rostro, en la voz o en conductas específicas. Los sentimientos, por su parte, están siempre ocultos, como les ocurre a todas las imágenes mentales, invisibles para cualquiera, excepto para el que los alberga. Las emociones se expresan en el teatro del cuerpo, los sentimientos en la mente. Esta distinción es importante porque la detección del psicópata en modo alguno puede decidirse sobre la idea de que es posible descubrir sus sentimientos. Es más, es una tarea inútil dado que, como sabemos, él es un maestro en el arte del fingimiento y por ello en estas personas se invalida el camino principal que tenemos para conocer lo que siente en verdad alguien, que es la conversación, la comunicación a través de las palabras. Entonces, he aquí una regla fundamental en el conocimiento del mundo emocional del psicópata. Pondremos nuestra atención en las expresiones corporales de las emociones, no en cómo él dice que se siente, porque sus sentimientos, las emociones en cuanto vividas por él, sus ideas sobre una situación emocional no son creíbles en ningún modo. Así, si un psicópata dice que está destrozado porque ha fallecido alguien al que se presume que debe querer, pero su cara no refleja ese sufrimiento y luego lo vemos con una sonrisa en los labios, hablando con unos y con otros de la contemplación de esas emociones, hemos de concluir que no siente pena o tristeza, que sus sentimientos, lo que él dice que siente, no son de estar destrozado. Es lo que muestra lo más importante, no lo que dice que piensa o que siente. De una persona sí diremos que sus sentimientos no son creíbles, pero ¿tienen emociones los psicópatas? ¿No se ha dicho habitualmente que el psicópata es frío y sin emoción? Y si las tienen finalmente, ¿qué tipo de emociones son estas? Para el gran maestro de los científicos que estudian la psicopatía, Hervey Cleckley, el mundo emocional del afectado por este trastorno es muy pobre, ya que aquel comenta que sus emociones no son sino manifestaciones teatrales, sin que haya afecto verdadero detrás. Así, las reacciones emocionales profundas y persistentes están ausentes. Si bien el psicópata puede experimentar, en su opinión, irritación, rencor, centelleos rápidos e inestables de afectos, resentimiento, una autocompasión superficial, pueriles actitudes de vanidad y una pose de indignación absurda y pretenciosa. Además, Cleckley propuso, como ya sabemos, que la ausencia de una experiencia emocional genuina es el déficit fundamental del que derivan los otros síntomas del trastorno, porque ello le impide orientar su conducta de una forma apropiada. En esencia, al psicópata no se le puede enseñar la conciencia del significado de lo que no puede sentir, escribió. Esa falta de emociones también se ve apoyada por la definición del psicópata, como alguien sin sentimiento de culpa o sin conciencia, y muchas de sus conductas en la relación interpersonal tienen un reflejo en esa ausencia de remordimientos, como la manipulación o la falta de empatía. En resumen, hay muchas consideraciones científicas que desconfían de la profundidad de las emociones de los psicópatas, pero es una cuestión en la que vamos a profundizar más.
Aquí vamos a revisar las 5 emociones fundamentales de lo que podemos calificar como emociones sociales, imprescindibles para crear relaciones auténticas con los demás y para tener una vida con un propósito: miedo y ansiedad, ira o cólera, tristeza y depresión, amor y felicidad, y finalmente empatía y compasión. Miedo y ansiedad. Este miedo deficiente se ha propuesto como mecanismo explicativo del fracaso del psicópata para modificar su conducta en situaciones que la gente halla desagradables o dolorosas. El psicópata no se siente intimidado por la amenaza de un castigo porque tiene una menor capacidad para sentir el miedo, para anticiparlo en su mente. Como resultado de ello, no aprenderá de la experiencia. Aunque haya sido castigado por algo, reincidirá. Su cuerpo no se verá estremecido por la imagen temida de una situación desagradable, encarcelamiento, despido de un empleo, etc., que ya hubiera experimentado en el pasado. El sujeto no está tampoco ansioso por lo que pueda suceder de negativo cuando se embarca en una conducta temeraria que ofrece muchas posibilidades para que haya un percance. Por ejemplo, ¿qué dice la investigación? Diferentes estudios señalan, en efecto, que el psicópata muestra una actividad emocional que revela una menor capacidad para el miedo, cuando sabe que se le va a proporcionar un estímulo doloroso. Pero si no lo sabe, parece que es capaz de sentir ese dolor como cualquiera. La conclusión es que el psicópata emplea un estilo de afrontamiento que le protege de los efectos negativos del dolor, es decir, el psicópata se prepara mentalmente para anestesiar el dolor que se le avecina, en la medida en que él lo puede anticipar. Pero el asunto es diferente si el dolor es inesperado. En estos casos parece que puede ser tan vulnerable como el no psicópata, dado que muchos comportamientos violentos o irresponsables son llevados a cabo por el psicópata de modo repetido en el tiempo. Es más que probable que disponga de esa concentración mental particular que le permita anestesiarse para reducir la ansiedad por el posible dolor futuro y la vivencia de ese mismo dolor. Y no digamos cuando se trata del castigo que ofrece la ley. Debido a que el sistema de justicia ha de seguir un procedimiento lento y oneroso, la multa económica, la pérdida de ciertos derechos o la cárcel puede venir, en el mejor de los casos, mucho tiempo después de consumados los actos por los que se imponen esas penas, razón por la cual el psicópata se habrá preparado con mucha antelación para adaptarse a las mismas. Ira o cólera. Es la emoción que surge sobre todo de las relaciones con los demás, cuando se frustran nuestros deseos. Para Cleckley, la cólera genuina está ausente en el psicópata, solo tiene irritación y perturbaciones menores. Sus reacciones visibles son actuaciones para los demás, no expresiones genuinas de ira. En cambio, 2 psiquiatras forenses, Jochelson y Samenow, opinan que el psicópata sufre una cólera extrema y persistente que dirige a los demás. Cuando se encoleriza el psicópata, escriben, intenta reafirmar el valor de su entero ser, generalmente mediante el crimen y la violencia. Otros autores señalan que el psicópata sí experimenta una ira genuina, bien sea como forma habitual de responder ante la incapacidad de solucionar las frustraciones diarias, o bien porque es alguien hipersensible ante la crítica o la amenaza, que se enfrenta ante cualquiera que desafíe su idea de que él es alguien especial y con privilegios que solo le pertenecen a él. Por desgracia, la investigación es muy escasa y se apoya mucho en autoinformes. El sujeto estudiado dice cómo se siente ante determinadas situaciones producidas en un laboratorio, donde sí aparece que el psicópata muestra más ira que el no psicópata. No obstante, determinada investigación señala que el psicópata experimenta la misma ira que el no psicópata, pero tiene una mayor capacidad para ocultarla en su rostro, es decir, una expresión facial reducida de la ira. Ahora bien, si el psicópata tiene al menos una ira igual a la que exhibe el no psicópata, es muy posible que los efectos de esta misma energía de cólera sean más devastadores en su caso, debido a que él no se encuentra limitado por la conciencia del daño que comete o los efectos de su acción en las víctimas, al no disponer de empatía. En general, creo que es una buena idea concluir al menos un grave riesgo de psicopatía en la persona del autor, cuando la acción que estamos estudiando demuestra una ira descomunal ante una posible afrenta recibida o ante la frustración de una meta anhelada. Esta conclusión resulta del todo creíble en el caso del delincuente sexual y homicida frustrado, Fernando Sanz. El periodista Gregorio Morán escribió para La Vanguardia un conmovedor relato. Cristina Fanjul tenía 22 años, era peluquera y vivía en La Felguera.
una población asturiana con tradición minera hoy muy venida menos. En la madrugada de un domingo se le presentó el destino en forma de un conocido de Áviles, Fernando Sanz, un año mayor que ella y soldado profesional. Estuvieron hablando con otros compañeros hasta las 6 de la mañana y él acompañó a la estación. Un apeadero, porque ella creía que ya era hora de volver a casa. Allí intentó violarla 3 veces y la medio desnudó, pero como no avanzaba en sus intenciones, Fernando pronunció la única frase que quedó como fondo de la tragedia que se iba a desarrollar. No me puedes dejar así. Y ahí empezó una paliza indescriptible en la que se incluyó, además del intento de aplastarle la cabeza, con una piedra de gran tamaño, algo absolutamente insólito en nuestra cultura de la violencia desde hace siglos. Le sacó los ojos con una mano y los tiró. Tan es así que uno lo encontraron enseguida, pero el otro hubo de ser advertida la UBI móvil para que lo buscara hasta que dieron con él en una zona zarza. Excuso decir todo lo demás, los gritos espantosos de la chica que fueron lo que con toda probabilidad le salvaron la vida porque se acercó un guardia de la estación, momento que aprovechó el agresor para huir, la angustiosa perplejidad de unos enfermeros buscando un ojo en la oscuridad de la madrugada, y sobre todo el rostro de esa mujer, algo tan espeluznante que el propio guarda solicitó la baja a partir de ese momento, y ninguna de las personas que la atendieron, ya fuera en el hospital o fruto de la investigación policial, recuerdan algo similar en su vida. La policía lo encontró muy rápidamente durmiendo en casa de sus padres. Nadie tenía hasta ese momento nada que reprocharle, pues fue un alumno modelo mientras estudió, un hijo comprensivo y sin estridencias. Para sus padres, sus amigos no daban crédito y solo podían entenderlo a partir de un colocón o algo parecido. Los análisis demostraron que ni había bebido ni consumido droga alguna, e incluso la víctima llegaría a decir que mientras le conoció y hasta aquella maldita madrugada era un chico muy reservado y muy tímido. Pero ahí queda Cristina Fanjul, hoy ya con 25 años y una ceguera absoluta que lleva con una dignidad abrumadora. Si esta tragedia tiene un atisbo de grandeza, está en la figura de la víctima, esa mujer de la foto con la cabeza alzada y unas gafas grandes que afronta la vida con sinceridad apabullante. Prefiero estar así a que mi madre me lleve flores al cementerio. Es llamativo el contraste entre esta mujer con este gesto de dignidad que intimida en su sencillez y el hecho de que no haya sido posible exhibir ni una foto del criminal. Su obsesión durante las entradas y salidas del juicio fue que no fotografiaran su rostro. A veces pienso si no debiera formar parte de la condena el exigir al reo que exhiba su cara ante la sociedad. Por una razón, todo criminal tiene sus derechos, salvo uno, el del anonimato. Por eso me ha impresionado especialmente la respuesta de ella, la víctima, cuando alguien le preguntó si no creía en el viejo lema de nuestra tradición, el bíblico ojo por ojo, y poder disfrutar de la vista que disfruta quien le quitó el derecho a ver. No quisiera ver el mundo con los ojos de quien ha sido capaz de hacer esto, dijo, y está todo dicho. No puedes dejarme así, es el grito de ira que explica este ultraje, la antesala a la cólera que sigue a una frustración que no se apiada en su venganza ante nada ni nadie. Si el perpetrador es un psicópata. Y lo mismo podemos decir en el doble asesinato cometido, supuestamente por ahora en espera del juicio, por José Luis R.A., el mozo de escuadra acusado de matar a su mujer y a su suegra. La policía autonómica catalana sospechó de él por el ensañamiento que había en los cuerpos de las dos mujeres, en especial el de su mujer. Ese ensañamiento debió estar precedido por una enorme ira, una energía brutal destinada a asegurar el resultado, sin una mínima piedad que derivara de la empatía hacia las víctimas. Tristeza y depresión. De nuevo Cleckley fue escéptico. En el psicópata se halla ausente el dolor y la desesperación genuinos. Otro gran estudioso de la psicopatía, J. Ray Meloy, está de acuerdo. El psicópata puede sentir episodios de disforia, ánimo abatido, pero no una tristeza o depresión sostenidos. Basado en esto, Meloy dijo que la psicología del psicópata no permite la depresión, porque en este individuo no existe el dolor o lamento genuinos por pérdidas de personas o de proyectos, ni tampoco una discrepancia entre el yo real y el ideal, es decir, no se siente contrariado ni desesperanzado porque no es capaz de lograr lo que anhela, algo que es muy habitual entre los no psicópatas. Lamentar que nuestros sueños, el yo ideal, la imagen de nosotros vista por las fantasías que hemos ido albergando desde jóvenes, no se llegarán a cumplir nunca. ¿Cuál es la razón de que el psicópata no eche en falta esa discrepancia entre sus sueños y su realidad?
La razón está en el modo en que ha construido su autoconcepto. Él se cree un ser superior y excepcional, y en tal caso, ¿qué hay en realidad que echar de menos? Cuando alguien es tan narcisista como un psicópata y con tan escasa capacidad para verse afectado por el dolor o los sentimientos de los demás, es difícil realmente que uno se deprima de veras. Desgraciadamente no hay estudios fiables experimentales acerca de la capacidad de los psicópatas para la tristeza genuina o la depresión. Hay ciertos trabajos desarrollados en laboratorio donde se inducen estados emocionales mediante pequeñas películas o clips. Una vez vistas estas imágenes, los sujetos han de contestar mediante un cuestionario qué emociones sintieron. En estas circunstancias, los resultados de tales experimentos han mostrado ausencia de diferencias en medidas inductoras de tristeza, pero esto no evalúa la tristeza prolongada y significativa. Lo que estamos debatiendo aquí, sino solo el estado de ánimo de tristeza o pesar leve y transitorio, lo que se ha dicho que sí experimentan los psicópatas. En todo caso, la evidencia clínica recogida hasta la fecha indica que la depresión no suele estar unida a los sujetos que muestran rasgos puros de psicopatía. Amor y felicidad. ¿Siente felicidad el psicópata? Debido a lo difícil que resulta definir de modo específico lo que sea la felicidad, aquí lo empleamos como sinónimo de placer generalizado, un estado emocional que deriva de obtener y tener lo que deseamos y de sentirnos bien, como escribieron dos investigadores. Keckley no creyó en ese sentimiento para el psicópata, vivido de modo genuino y pleno. Para otros autores sí lo creen, aunque lo describen como algo transitorio, en particular cuando nos referimos a la tendencia intensa que tiene el psicópata de buscar su meta o recompensa, o la experiencia de placer de la toma de riesgos. Meloy, en cambio, entiende que la ausencia de empatía que sufre el psicópata le impide sentir placer mediante la observación de la felicidad en los demás. El placer de los otros solo le provoca envidia y codicia. Su alegría o posibilidad de sentir placer estaría severamente limitada. Además, por su habitual estado de buscar señales del entorno que revelen amenaza u oportunidad para sacar ventaja con miras a algo, diríamos que el psicópata carece de ese estado de introspección y contemplación que hace que la persona pueda sentir una satisfacción real. ¿Cómo siente entonces alegría el psicópata? Meloy sugiere que es a través del dominio y control de los demás, de su engaño. No es en realidad placer genuino, humano y sano el que siente, sino una invasión de excitación placentera. Habla de un hecho definitorio de la condición del psicópata, en el que estoy completamente de acuerdo. Y así escribe que para el psicópata el placer del desprecio del otro sirve el propósito fundamental de restaurar su orgullo. Esta incapacidad para sentir auténtica felicidad estaría asociado con la dificultad de amar, señalada por Keckley, y para establecer vínculos genuinos con los demás. Desgraciadamente, los estudios actuales no han cubierto esta dimensión de la vida emocional de los psicópatas, y no podemos pasar de la evidencia que se deriva de los historiales clínicos. Empatía. Se ha escrito ya varias veces, los psicópatas no tienen empatía, pero no siempre se entiende bien lo que implica este término, porque la empatía puede ser cognitiva o emocional. La primera también se llama capacidad de perspectiva social y significa que alguien es capaz de comprender intelectualmente lo que una persona está pensando o sintiendo. Esta capacidad es necesaria para compadecerse del otro, pero no es suficiente. Para ello se precisa del segundo tipo de empatía, la profunda o emocional, que implica que yo me siento como lo hace el otro, es decir, me pongo en la sintonía afectiva de la persona con la que me estoy comunicando, y al igual que ella me entristezco por su tristeza y me felicito de su alegría. Es esta empatía la que realmente actúa de freno de la violencia, y aunque ella no es posible sin la capacidad de perspectiva social o empatía cognitiva, se puede tener la primera y quedarse allí, sin llegar nunca a la segunda. Es justamente lo que le pasa a los psicópatas. Algunos investigadores han creído que los psicópatas se ven imposibilitados de entender lo que otras personas piensan o sienten, es decir, que carecen de perspectiva social. Pero hoy sabemos que no es así, como lo demuestra el test de leer la mente a través de los ojos. Esta prueba exige que un individuo contemple diversas fotografías de la zona de los ojos, y a partir solo de esta información ha de atribuir un estado mental a la persona cuyos ojos se ven. Atribuir un estado mental significa que hacemos una inferencia acerca de lo que está pensando o sintiendo una persona. ¿Se atreve el lector a formular una hipótesis sobre el estado mental que hay detrás?
pero los resultados de la investigación señalan que los psicópatas sí pueden atribuir estados mentales a la gente. Es más, si no tuvieran esa capacidad, sería difícil que pudieran ser tan buenos manipulando, porque la capacidad de engañar y mover a alguien como un pelele sin que se dé cuenta implica que puede imaginar cómo va a sentirse en ciertas circunstancias, así como qué va a pensar si hago o dejo de hacer determinados actos. En el caso de que sea cierto que los psicópatas tienen más problemas a la hora de identificar emociones faciales, en particular el miedo y la tristeza, se trata de una dificultad que no impide que en general el psicópata se haga una idea del estado emocional general de la víctima, al menos con la suficiente precisión como implementar sus planes ocultos y ejecutar todo su proceso de manipulación. O quizás ocurra que algunos psicópatas sí tengan esa deficiencia de comprensión de las emociones, pero que otros, los que son realmente buenos manipulando, no la tengan, hablando siempre de comprensión intelectual o perspectiva social, no de empatía profunda. Ahora bien, en jóvenes psicópatas sí parece existir esta deficiencia de perspectiva social. Su valoración de las expresiones faciales de las emociones que el rostro transmite es peor que la que muestran los jóvenes sin este trastorno, lo que ayuda a entender la mayor violencia directa y la menor sutilidad de la agresión en esta edad, comparada con la capacidad mayor de subterfugio que tiene el psicópata adulto. Resumen de las emociones. La mirada del psicópata como acto de comunicación. En el capítulo 2 mencioné la preocupación que manifestaron muchas víctimas acerca de la mirada del psicópata. Recordemos las palabras de María José. ¿Te habrás dado cuenta de que me importa mucho esa mirada, de que me preocupa realmente? ¿Puedes decirme algo al respecto, ayudarme a desentrañar esa mirada? No creo que podamos detectar a un psicópata fijándonos en su mirada, en sus ojos, pero en cambio creo que sí entendemos por mirada algo más amplio, un acto de comunicación que incluye sus gestos, sus palabras, la forma global en que se presta a conversar con alguien. Entonces sí es adecuada la expresión, la mirada del psicópata, porque esa mirada refleja incapacidad de comprender el mundo complejo que significa cada persona. En esa mirada podemos ver odio, indiferencia o sarcasmo, pero la sensación final, el residuo que nos deja cuando terminamos de estar con él, es el de que la comunicación real entre dos seres humanos ha fracasado. Para un observador atento que está abierto a percibir la realidad, que pone sus sentidos en atender de verdad a la comunicación, la mirada así entendida le revela que el psicópata no lo está considerando como un ser humano con necesidades, dudas y deseos, que quiere compartir y transmitir, sino como alguien con el que hay que mantener una mascarada, en el mejor de los casos, o al que hay que anular y luego someter o destruir en el peor. En el capítulo siguiente volveré sobre esta mirada. Las emociones de los psicópatas. 1. No muestra el miedo y la ansiedad que normalmente sentirían otras personas. Al contrario, disfrutan de provocar situaciones de riesgo y tensión. 2. La ira puede manifestarse de modo explosivo controlado, pero parece injustificada, muchas veces arbitraria, sin una base real por pequeñas frustraciones. 3. No sienten una tristeza real o profunda, menos una depresión. Pueden parecer abatidos, pero es algo transitorio y ligero. 4. Su capacidad para el amor es superficial. Puede haber atracción o deseo de posesión, pero no amor. La felicidad se refiere al logro de sus objetivos y el control. 5. El psicópata puede comprender el punto de vista de otro, incluso, aunque no siempre, lo que está sintiendo, pero no ajusta su estado afectivo al de otra persona. La mirada del psicópata revela el fracaso de la comunicación plena humana. La persona que se comunica con él percibe que hay un nivel que no puede traspasar, que el psicópata no está realmente interesado en ella. Siente amenaza y angustia. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Cara a cara con el psicópata de Vicente Garrido. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.